Un misil balístico Iskander-M de un total de 116 drones de ataque fue destruido y neutralizado por medios de guerra electrónica. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas esta noche. En total, el enemigo lanzó contra nosotros 160 objetivos aéreos. Hubo impactos en 15 zonas. Drones tipo Shahed, Yerbera y también Talmaz volaron desde Rusia y desde los territorios temporalmente ocupados. Nuestras fuerzas aéreas hacen todo lo posible para repeler los ataques. Y las imágenes muestran cuán magistralmente. Un piloto ucraniano en un caza F-16 destruye un Shahed. Esto es una prueba de ello. Este es el video. Una madre y su hijo de 10 años fueron asesinados por los rusos en Bohodukiv, en la región de Yarkov. Sus cuerpos fueron encontrados bajo los escombros de una casa privada. Otras 6 personas, entre ellas niños, resultaron heridas. Las viviendas también quedaron destruidas en Solochev. Allí, 2 adultos y 2 niños resultaron heridos. Una reacción aguda al estrés. El enemigo atacó la región con bombas aéreas y drones de diferentes tipos. Una niña de 13 años y 8 adultos resultaron heridos en Shakhtarsk, en la región de Dnipropetrovsk. Allí, un dron ruso se estrelló contra el techo de un edificio de 3 pisos. La casa se incendió y las estructuras se derrumbaron parcialmente. Todos los heridos fueron trasladados al hospital. Una mujer se encuentra en estado grave, tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo. 7 personas resultaron heridas en la región de Sumy, cerca del centro regional, y 2 adolescentes resultaron heridos tras el impacto de un dron en un automóvil. En Shoska, los ocupantes atacaron la infraestructura. Lanzaron un segundo ataque cuando las fuerzas del orden ya estaban trabajando en el lugar del impacto. 3 policías necesitaron atención médica. También fue hospitalizada una joven de 25 años y en el distrito de Konotop un dron incendió un tren eléctrico. Los invasores aterrorizaron la región de Chernihiv con drones Kerán en Novhorod-Siversky. Un hombre mayor no sobrevivió a los ataques y otros 4 de sus vecinos fueron llevados al hospital. El número de heridos como resultado del ataque a Kramatorsk aumentó a 6. El día anterior, los rusos atacaron allí con 2 bombas aéreas de alto poder explosivo. Mataron a una persona. Entre los 6 heridos hay una joven de 18 años y un periodista del canal de televisión Inter. Los bombardeos no cesan tampoco en Oleksivo-Drushkivka, donde hay un muerto y un herido. Por la mañana, los rusos atacaron Gerson con un dron. Una mujer y un hombre resultaron heridos, y otros 6 habitantes de la ciudad sufrieron daños el día anterior. El estado de 2 de ellos es grave. La artillería y los drones dañaron 3 edificios de varios pisos, más de medio centenar de casas particulares, un hospital y una tubería de gas. Los rusos han empezado a utilizar de forma más activa el dron tipo Gerbera como plataforma para el lanzamiento de drones FPV. Un video que muestra el vuelo del Gerbera y la separación del dron FPV se está difundiendo activamente en los canales de Telegram. El proceso fue filmado en la región de Sumy y el video ya ha sido comentado por el asesor del ministro de Defensa, Serhiy Flesh-Beskresnov. Según él, ahora el enemigo utiliza esta tecnología de forma permanente, aunque no está exenta de problemas. El control remoto de los drones no es estable, pero los rusos lo mejoran constantemente y al contar con una conexión estable pueden llevar a cabo ataques precisos. Por primera vez, el hecho de que los ocupantes utilizaran el dron Herbera precisamente como portador de drones FPV fue registrado el 3 de febrero. En Odessa, esta noche el enemigo atacó 2 veces un complejo residencial con drones de ataque. Un hombre murió y otros 2 resultaron heridos. Alrededor de la 1 de la madrugada, los rusos lanzaron una docena y media de Shaheds hacia la ciudad. Las fuerzas de defensa derribaron parte de ellos sobre el mar, pero algunos lograron penetrar en la zona densamente edificada. Más detalles sobre todo esto los contará Sergei Osachuk. El lugar principal del impacto fue en este callejón, cerca de varios edificios residenciales de varios pisos. Apenas sonó la alarma, la gente bajó a los estacionamientos. Uno de los Shaheds impactó justo al lado del edificio nuevo. Por la noche, allí se encontraba el guardia de seguridad. Él no fue al refugio y sufrió heridas muy graves. Los rescatistas fueron los primeros en intentar prestarle ayuda. A pesar de las maniobras de reanimación, lamentablemente, no se pudo salvar al hombre de 36 años. Falleció. También sabemos de otras 2 personas heridas
Más de 50 rescatistas trabajaron para eliminar las consecuencias del ataque enemigo. En el lugar trabajaron psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias, quienes brindaron ayuda a la población local. Así es como se ve el tubo del gasoducto. Simplemente fue atravesado por fragmentos de la parte explosiva del dron de ataque. Se desató un incendio y varios autos que estaban estacionados cerca comenzaron a arder. Logramos hablar con el dueño de uno de ellos. Por la noche, él dejó el auto en su lugar habitual y por la mañana solo vio el chasis calcinado. Los fragmentos impactaron en estos autos y en este edificio. Además, un dron Shahed impactó en el techo del edificio. Ahora, el suministro de gas está interrumpido, la caldera no funciona y el edificio no tiene calefacción en absoluto. Hay que seguir presentando la documentación del coche, obtener el acta correspondiente de las autoridades y dirigirse al ayuntamiento, ya que el seguro casco habitual no cubre riesgos de guerra y cosas por el estilo. La gente aún no se ha recuperado del ataque nocturno. Dicen que fue muy ruidoso. Temían que el incendio en el techo se propagara a otros pisos. Sin embargo, los bomberos lo extinguieron todo rápidamente. Y ya por la mañana, no solo llegaron aquí los voluntarios y los servicios de emergencia. Odecitas de otros barrios vienen a apoyar a los afectados. Dicen que esto une a la gente. Por supuesto, une mucho, une mucho. Quiero ayudarles, darles algo de dinero a estas personas para ayudarles. Sí, vine desde el barrio de Kotovsky. Realmente quiero apoyar a estas personas. Me dan mucha pena. He reunido algo de dinero. Abrí una pequeña cuenta en Monobank para ayudar a la gente. Todas estas casas se han quedado sin luz, gas ni calefacción. Desde anoche, en el patio, funciona un cuartel operativo. Allí recopilan información sobre los afectados para la restauración de las viviendas. Hay muchas ventanas rotas en los apartamentos y los cristales del gimnasio y de la tienda de artículos para el hogar vecinos están destrozados. Sergio Sachuk, Iván Savchenko, Odessa, DSN 1+1. La situación energética en la capital sigue siendo la más difícil. Más de 1.400 edificios llevan ya 2 días seguidos sin calefacción. Los invasores atacan las infraestructuras. Las empresas de Naftogaz han sufrido ataques a sus activos de producción en la región de Poltava, así como bombardeos a empresas en la región de Sumy. Los ataques continúan hasta ahora y son graves. Destrucción de equipos. Afortunadamente, los trabajadores no resultaron heridos. La empresa informó que desde principios de año este ya es el 20º ataque contra instalaciones del grupo Naftogaz. Durante el último día, el enemigo atacó infraestructuras energéticas en varias regiones, lo que provocó cortes de electricidad para los consumidores. En las regiones de Yarkiv, Sumy y Dnipropetrovsk, en todos los lugares donde la situación de seguridad lo permite, ya han comenzado los trabajos de emergencia y restauración, según informa Ukrenergo. También continúa la restauración de los equipos las 24 horas del día. Actualmente, en la mayoría de las regiones se ha logrado pasar de cortes de emergencia a horarios programados de cortes de electricidad por horas. Debido a los daños en las subestaciones clave de alta tensión, parte de los bloques energéticos nucleares todavía están funcionando, no a plena capacidad. Mientras tanto, para Kiev y Kharkov se han comprado y enviado 7 instalaciones de cogeneración del Fondo de Reserva de Equipos Energéticos, según informa el Ministerio de Desarrollo. La capital recibió 4 instalaciones de más de 2 megavatios cada una y Yarkov 3 con una capacidad de más de 4 megavatios. El equipo debe ser instalado en instalaciones de infraestructura crítica, donde la necesidad de suministro de energía de reserva es prioritaria. Además, se han contratado generadores de gran potencia con una capacidad total de más de 100 megavatios. Los primeros de ellos ya han llegado a Kiev, y esto ocurrió después del último ataque ruso. La central térmica de Burstin está restableciendo el suministro de calor, según informa el ayuntamiento. Por la mañana, la temperatura del portador de calor era de unos 55 grados, lo que corresponde a los valores normales. Se planea alcanzar estos valores para el final del día. El efecto boomerang en Belgrado. En Rusia se ha declarado una evacuación masiva. Allí la situación con los servicios públicos es crítica. En cientos de edificios están drenando el agua de los sistemas de calefacción y aconsejan a los residentes que se vayan y esperen en otro lugar, en otro sitio. La semana pasada, misiles y drones impactaron varias veces en infraestructuras locales, tras lo cual el gobernador de la región incluso convocó reuniones de emergencia. Ahora están evacuando a la gente a otras regiones. ¿Debe Ucrania responder de manera simétrica a los ataques contra el sector energético? ¿Y
Como creen, estaban muy contentos los habitantes de Belgorod en enero al escuchar las noticias de que su ejército hacía pasar frío a los habitantes de Kiev. Todo lo que piensen al respecto, escríbanlo ahora en los comentarios de nuestro episodio en YouTube. Y por supuesto, estaré agradecido por un me gusta y por suscribirse al canal. La emisión de TCN continúa. Todavía tenemos muchos temas por delante. Han sido alcanzados depósitos de municiones y drones, así como un puesto de mando del enemigo. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó sobre la destrucción de un puesto de mando de una unidad de tropas aerotransportadas enemigas en la zona de Sucha, en la región de Kursk. Y en la región de Cherson, temporalmente ocupada, las fuerzas de defensa atacaron un depósito de municiones del enemigo. Ya se ha confirmado la destrucción de 3 contenedores con drones FPP y su equipamiento. Cerca de Rostov del Don, según datos preliminares, se han destruido 6.000 drones. También se dañaron varios contenedores más con drones. ¿Cuántos daños han causado a Rusia los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera? La prensa ha calculado las pérdidas del país agresor y son considerables. Según el medio Kommersant, se trata de más de 100.000 millones de rublos en daños directos. Y junto con las pérdidas indirectas, es decir, las ganancias no recibidas, se habla de hasta 1 billón de rublos. El año pasado, según la agencia Bloomberg, Kiev realizó 120 ataques contra empresas petroleras rusas. Y los ingresos del país agresor por la exportación de petróleo y gas se redujeron casi en una cuarta parte. Las fuerzas ucranianas presionan a los rusos entre las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Allí continúan los intensos combates por las zonas de Julia y Pole, mientras que Ternuvate y Pridorozhne ya han sido liberadas por nuestros defensores. La situación en la línea de contacto cambia cada minuto y aún no se han recibido datos oficiales de nuestro Estado Mayor. Sin embargo, en los canales de los llamados corresponsales militares rusos aparece información de que los enemigos se ven obligados a enviar refuerzos a esta zona. Nuestros soldados grabaron un video junto al monolito de la localidad de Ternuvate en Zaporilla. Los combatientes de las fuerzas de defensa aseguran que han limpiado completamente el territorio de invasores rusos y han incrementado el fondo de intercambio. 18 prisioneros en 24 horas. También se ha limpiado la zona de Solota Krinitsia en la dirección de Dobropilia. Allí los enemigos se escondían en sótanos y madrigueras durante meses. Los combatientes del interbatallón de la 12ª Brigada Azov los expulsaron, capturando incluso al comandante de un pelotón. En la región de Kharkiv, en la zona de Chugunivka, el enemigo, aprovechando las difíciles condiciones meteorológicas, intentó cruzar la frontera estatal. Aquí los ocupantes fueron abatidos por los combatientes de la compañía Shkval. A pesar de las enormes pérdidas, los ocupantes continúan presionando activamente en la zona de Limán, Kostiantynivka y en otras direcciones. Una de las más difíciles. La situación en la dirección de Pokrovsk, escribe Deep State. El enemigo está trasladando infantería al norte de Pokrovsk y también lleva a cabo activamente laminado a distancia. En la dirección de Mirnorad, los rusos, disfrazados de civiles, están sacando los cuerpos de sus muertos. En total, desde el comienzo del día, según el Estado Mayor, nuestros defensores ya han detenido 74 asaltos del agresor. En la calle hay menos 12 grados y en el blindaje no hay más de 2 grados sobre cero. En tales condiciones, en el frío y bajo fuego, los soldados contienen a los ocupantes del 33º Regimiento de Asalto. Los artilleros defienden posiciones en un sector caliente del frente cerca de Julia y Pole. Allí, cada día se producen decenas de asaltos. Los soldados detienen a los invasores con artillería, francotiradores y el cañón autopropulsado Gvozdika. Nuestra Daria Nazarova ha visto en qué condiciones trabajan los militares y hace un llamado a apoyar su recaudación para piezas y equipamiento para la maquinaria. El código QR aparecerá ahora en su pantalla. Noche profunda. Hacia la posición, el cañón autopropulsado nos lleva a un Novator, un vehículo blindado ucraniano. En las posiciones, confiesan los soldados, intentan no moverse con frecuencia. Todo se debe a la gran cantidad de drones de espera. Por eso normalmente los suministros e incluso la munición se entregan con complejos robóticos terrestres. Sí, está en marcha. Todavía se mueve a toda velocidad. Cerca del refugio nos recibe la dotación de artilleros. El comandante del cañón explica que los drones enemigos están constantemente en el cielo. Es muy difícil pasar desapercibidos. Nosotros mismos nos encargamos de acondicionarlo. Absolutamente todo lo hacen nuestros propios muchachos y trabajadores.
Los muchachos nos invitan a un delicioso café, pero nuestra mañana se ve interrumpida por la orden de entrar en combate. Así bromean los chicos, otra mañana que no empieza con café. Ya está amaneciendo afuera, mientras a lo largo de la línea de combate hay calma. Vamos hacia allí, es por el bien de quien lo necesita. Una francotiradora entre los cañones. A pesar de su avanzada edad, la Zau Gvozdika sigue siendo un arma poderosa y una respuesta digna para los rusos. La Gvozdika es la primera artillería autopropulsada flotante sobre orugas del mundo, desarrollada en Yarkov sobre la base del chasis de un tractor multipropósito. Es capaz de superar obstáculos acuáticos, pero como todas las máquinas no le gusta mucho el frío. La calentamos todos los días para que la batería no se descargue. Por lo demás, es una máquina normal, se puede conducir y trabajar con ella. Mientras hablábamos, comenzó un movimiento activo de drones. Calientan la artillería autopropulsada por la mañana para que por la noche los rusos no detecten el vehículo con un dron de visión térmica. Por ejemplo, llegamos a la posición de noche. La artillería no tuvo tiempo de enfriarse cuando estábamos trasladando las cosas. Inmediatamente llegó un proyectil. Por la noche ni siquiera se puede fumar en la calle. Exhalas el humo y ya está, se nota. El dron lo ve muy bien. En la calle hay menos 12 grados. En el refugio no hay más de 2 grados de calor. Los chicos no encienden la estufa por el riesgo de revelar la posición. Aunque dicen que las heladas jugaron a favor, eso detuvo un poco al enemigo y en consecuencia también redujo la intensidad del fuego. Disparaba cada vez más. Todos los proyectiles lanzados por el enemigo. A veces solo por la mañana se podían disparar hasta 40 de una vez. Sucede que pasas un día entero, 2 casquillos, 2 tiros y ya está, te sientas y esperas. Mientras los artilleros esperaban nuevos objetivos, uno de los soldados preparó el almuerzo. Todo es sencillo y muy sabroso con substushonka y mivina. Fantasía. Uy, nos vamos en media hora porque no estamos vivos, así que... Alguien. El humor es lo que te ayuda a aguantar. Incluso en circunstancias tan difíciles, al hablar con los soldados sobre la vida militar, desde el KSP se les transmitieron nuevos objetivos. Es hora de llegar al arma. Inmediatamente, un dron FPV ruso que sobrevuela el bosque de la franja no nos permite abrir fuego. Mientras el dron no está, los chicos preparan el cañón y envían el proyectil a su destino. Durante nuestra estancia, dispararon 4 veces. Ese día el enemigo no atacó, pero por la noche, en el puesto de mando, vimos el intenso trabajo de la artillería. El siguiente, vamos rápido. 2 rápido. La exploración aérea detectó una posición enemiga. Aquí, en este bosquecillo. Ahora mismo podemos ver el trabajo de uno de nuestros equipos. El primero disparó, el segundo, y aquí 2 proyectiles impactaron directamente en la posición enemiga. Los artilleros del 33º Regimiento dicen que los días en el frente son intensos. Lanzan decenas de proyectiles y drones de ataque contra los invasores. Para destruir aún más ocupantes, los muchachos necesitan comprar más equipos y repuestos para la maquinaria. Puedes apoyar la recaudación a través del código QR. Daria Nazarova, Iván Koroshko, Zaporizhia TSN 1+1. Vinieron a Roshchina porque según los rusos era ruidoso. Un exprisionero habló sobre una pseudonavaja, dijo a la publicación de Investigación Info, cómo los carceleros rusos destruían moral y físicamente a la periodista ucraniana Victoria Roshchina. Según el testimonio de un exprisionero que estuvo algún tiempo en la celda vecina a la de Roshchina, ella sufría crisis nerviosas. En el centro de detención preventiva de Taganrog, la joven, delante de los guardias, arrancó una lámpara de la pared e intentó cortarse las venas para que le llevaran un psicólogo. Sin embargo, en lugar de eso, la encerraban en una celda de castigo donde la golpeaban constantemente por supuestamente mal comportamiento y por
Alterar los nervios de los carceleros, Victoria Roshchina murió el 19 de septiembre de 2024 en el Centro de Detención Preventiva número 3 de la ciudad de Kisel, en la región de Perm, Rusia. Pasó más de un año en cautiverio, la capturaron en territorio ocupado a donde la periodista fue para hacer reportajes. Cuando lograron recuperar el cuerpo de Roshchina, los forenses encontraron signos de numerosas torturas, heridas de arma blanca y la ausencia de algunos órganos. Antes de morir, la joven no pesaba más de 30 kilogramos. Prohibir la entrada a la Unión Europea a los rusos que lucharon contra Ucrania. Con esta propuesta se dirigió a los socios el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, Andriy Sybiha. Él enfatizó que se trata de la seguridad nacional a largo plazo de los países europeos y de sus ciudadanos. Según el principal diplomático de Ucrania, todo ruso que firme un contrato con las Fuerzas Armadas del agresor debe saber que, al hacerlo, también firma una prohibición de por vida para entrar en Europa. Andriy Sybiha puso como ejemplo a Estonia, que ya ha tomado esa decisión a nivel nacional. El mes pasado, Tallinn presentó la propuesta para que la consideraran otros países europeos y recibió un apoyo considerable. Ahora se está debatiendo esta idea. Y siguen financiando a Putin, mientras que la ministra de Finanzas de Estados Unidos criticó a Europa por la compra de recursos energéticos rusos. Scott Bessent recurrió a una dura crítica pública hacia los aliados, en particular subrayó, cito, Europa está en la primera línea de este conflicto, refiriéndose a la guerra en Ucrania. La jefa del Ministerio de Finanzas estadounidense también añadió que Europa sigue financiando a Putin, ya que compra productos derivados del petróleo ruso a través de la India. Los propios europeos están financiando la guerra contra sí mismos. Esto es algo que ni siquiera se podría inventar a propósito, declaró Bessent. El ministro estadounidense acusó a los aliados de querer tener energía más barata, por lo que compran petróleo ruso. El jefe del Ministerio de Finanzas de EEU también recordó el reciente acuerdo de su jefe Donald Trump con las autoridades indias, según el cual dejarán de comprar petróleo ruso a cambio de aranceles comerciales más bajos. Optimista y seguro de sí mismo. En el entorno de Keir Starmer declararon que el primer ministro británico no tiene intención de dimitir. Se empezó a hablar de su posible renuncia en medio del escándalo relacionado con los archivos de Epstein. El asunto es que Starmer en su momento nombró a Peter Mandelson, quien figura en esos archivos, como representante del país en Estados Unidos. Más tarde, tras la publicación de los archivos de Epstein, se supo que Mandelson había enviado previamente información al financiero y pedófilo, detalles de discusiones económicas sensibles del gobierno británico. Cuando salió a la luz su correspondencia, Mandelson dimitió de la Cámara de los Lores. Ahora Keir Starmer tiene que lidiar con las consecuencias del escándalo. Los medios británicos escribieron que durante una reunión privada, los ministros podrían pedirle al primer ministro que renuncie o amenazar con dimitir ellos mismos si no lo hace. Crisis de combustible en Cuba. Las autoridades del país advirtieron a las aerolíneas sobre la falta de combustible para los aviones. A las compañías aéreas se les propone o bien llegar con reservas adicionales de combustible o repostar en otros países o incluso cancelar sus vuelos por completo. La crisis de combustible en Cuba surgió después de que Estados Unidos capturara al dictador venezolano Nicolás Maduro y detuviera los suministros de petróleo desde Venezuela. Así, la Isla de la Libertad se encontró en crisis, ya que las reservas de combustible allí solo alcanzan para un par de semanas. Actualmente, el combustible se vende de manera racionada a los cubanos, solo 20 litros por persona para garantizar el funcionamiento de los sectores clave del país. Washington, mientras tanto, amenaza con aranceles a los países que vendan combustible a Cuba y busca que La Habana coopere y firme un acuerdo con Estados Unidos. Las refinerías indias están rechazando comprar petróleo ruso en favor de un acuerdo comercial con Trump, así lo informa la agencia Reuters. Las 3 mayores compañías petroleras y gasíferas de la India están rechazando nuevas ofertas rusas para marzo y abril. Sin embargo, parte de los contratos para el próximo mes ya se han formalizado. Además, la mayoría de las refinerías indias han dejado de comprar crudo al país agresor. Todo esto se debe al acuerdo comercial propuesto por Trump. Siempre que Nueva Delhi se abstenga de comprar a Moscú, los aranceles para la India se reducirán del 50 al 18%. Gracias. Por lo tanto, el gobierno indio busca firmar este acuerdo con Washington. Oficialmente, la India no ha anunciado su rechazo al petróleo ruso, sin embargo, de hecho está reduciendo las compras.